Saludo con mucho gusto al maestro Alfonso Zárate. Él es presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario, una empresa de análisis de estrategia y comunicación política. Él publica los jueves su columna, hoy por cierto, léalo, en el periódico El Universal, Los usos del poder, y también ejerce los usos del poder en este espacio todas las tardes de jueves. Bienvenido, Alfonso, ¿cómo estás? Antes de entrarle al tema de Santiago Nieto, ¿cómo ves el tema de Lili Téllez, que se subió a la tribuna del Senado y le llamó gángster, jefe de los gángsteres, al presidente de la República en relación con lo que ha sucedido por el allanamiento, el asalto de la policía ecuatoriana en la sede diplomática de México en Quito, una orden de aprehensión en contra, o de detención en contra de que fuera vicepresidente del correísmo, Glass, que estaba refugiado desde diciembre en la Embajada de México, esperando que México le fuera a dar asilo. Tengo entendido que el 4 de abril México estaba solicitando justamente concederle el asilo. Se entera el gobierno y resulta que una funcionaria del gobierno, que es ministra del Interior, responsable de la gobernación en Ecuador, por órdenes obviamente del presidente Noboa, de origen mexicano, de apellido Palencia, Claudia Palencia, es la que firma la orden de allanamiento, y eso le ha generado el mote de traidor a la patria, porque es mexicana pero también es ecuatoriana. ¿Qué te parece todo este lío, lo que sale a decir Lili Téllez, quien le pide perdón a los ecuatorianos? Yo creo, Pepe, que este periodo ha desarrollado una política exterior sin precedente. Creo que si uno revisa la historia de la diplomacia mexicana, cuando menos en los últimos 100 años, encontrará múltiples ejemplos de un manejo apegado a los mejores principios. Esos que están consignados en la Constitución, en el artículo 89, en donde se establece que si bien el titular del Poder Ejecutivo es el conductor de la política exterior, no lo puede hacer arbitrariamente, sino de acuerdo con el principio de no intervención, el principio de arreglo pacífico de los conflictos, autodeterminación de los pueblos, etcétera. ¿Qué es lo que ha ocurrido en este gobierno en materia de política exterior? Bueno, partir de un presidente que ha dicho muchas veces que la mejor política exterior es la interior. Un presidente que prácticamente no viaja al extranjero, que tiene por un lado una cercanía con los gobiernos dictatoriales de América Latina y del Caribe. Es decir, los aliados que ha escogido el presidente son Cuba, Nicaragua, Venezuela. Así es. Y fíjate un dato histórico. El presidente López Mateos va a ser el primer presidente con una política exterior más activa. Antes de López Mateos, los presidentes de México se concretaban a visitar Estados Unidos y visitar Guatemala. Pero López Mateos empieza a realizar una diplomacia mucho más activa, y recuerdo una experiencia de visita por distintos países de América Latina. En esa visita, en tiempos en que abundaban los gobiernos autoritarios y los gobiernos dictatoriales, López Mateos llegaba a los gobiernos democráticos y se saltaba los gobiernos autoritarios o dictatoriales. Claro, López Mateos, un hombre además orador brillante. Una anécdota: en el caso de Venezuela lo invitan a dar una conferencia en el Palacio de Justicia, y a la hora de subir al podio tiene un resbalón, que es una situación muy incómoda para cualquier orador. Y lo primero que hace López Mateos al llegar a la tribuna es decir: quiero aclararles que esta es la primera vez que tengo un tropezón en los terrenos de la justicia. Entonces, digamos, ese era López Mateos, muy hábil, sí, y tenía, se decía, dos debilidades: la debilidad por las chicas y la debilidad por los viajes. Entonces, la otra anécdota... Le decían López paseos. Así es. Entonces, su secretario particular, Humberto Romero, cuenta que en las mañanas le preguntaba el presidente: ¿qué me toca hoy, Humberto? ¿Viaje o vieja? Pero bueno, más allá de lo anécdoto, de la anécdota, lo que sí tenemos es una tradición muy digna de la política exterior mexicana. Recordar en los días de Miguel de la Madrid al canciller Bernardo Sepúlveda, que organiza el Grupo Contadora,
que va a ser un desafío a los Estados Unidos, pero que era un imperativo de seguridad nacional para México, porque lo que veía Sepúlveda es que la descomposición en Centroamérica podía generar una oleada migratoria sobre el sur de México, en donde estaban los principales recursos petrolíferos y los principales recursos hidráulicos. Es decir, evitar que Estados Unidos provocara esto implicó el grupo de Contadora. Bueno, frente a eso, ¿qué es lo que tenemos? La designación como embajadores de personajes verdaderamente intragables. Recuerdo, por ejemplo, lo que por fortuna se frustró, la designación como embajadora de Jesús A. Rodríguez, sin una comediante, el historiador Salmerón, que por fortuna no tuvo el placer del gobierno que también en Panamá, ¿eh? También en Panamá. Y podemos ver también la manera en que los gobernadores del PRI que entregaron la plaza han sido recompensados con cargos diplomáticos o consulares. La vergüenza España. Es decir, en España va Quirino Ordaz, que viene de una elección, la de Sinaloa en 2021, en donde hay testimonios de la participación del crimen organizado que roba urnas, secuestra operadores políticos, asesina. Esos son los embajadores que envía el presidente como premio a su entrega de plaza y a su traición. Y por no hablar de la manera en que ha abierto todos los conflictos. Estamos enojados con España porque no nos ha dado una disculpa por lo que ocurrió hace 500 años, cuando México no era México y España no era España. Es decir, ¿qué decir? Es una vergüenza esa política exterior. Pero dicho todo esto, me parece que la argumentación o la crítica debiera ser una crítica sustentada, equilibrada, y no me gusta la crítica estridente. Y aunque reconozco que el presidente es el que ha impuesto ese estilo, es el presidente el que calumnia, el que llama a los periódicos inmundos, el que llama corruptos a los ministros de la Corte, y uno diría, el que se lleva se aguanta, pero aún así creo que es importante respetar la institucionalidad y hacer críticas serias, fundadas, pero sin esa estridencia y sin estos adjetivos descalificativos.